Carolina Villano. El huachicol fiscal, sin duda, es la madre de todas las estafas de este gran país. Hay un daño patrimonial a la gente, a la sociedad. La propia Procuraduría Fiscal de la Federación calculó 600,000 millones de pesos. Sin embargo, Raúl Olmos, autor del huachicol fiscal, el que hizo el libro La madre de todas las estafas, calcula ya 700,000 millones de pesos documentados en todo su libro. Hoy lo que sabemos, lo sabemos por periodistas independientes, valientes e inteligentes, o lo sabemos porque entre ustedes se pelean. ¿Por qué cayó Requena, el de la barredora? Porque el gobernador actual se enojó con el grupo que lo antecedió en el gobierno. ¿Por qué se empezó a destapar lo de Baja California con Marina del Pilar? Porque Bonilla empezó a sacarlo. Es decir, la Procuraduría General de la República no cumple su función. La mafia se está peleando por el poder. Eso es lo que es real, lo que está pasando. Hoy, por supuesto, que independientemente de que el tema del exgobernador Rufo sea o no sea real, nadie les cree. Y nadie les cree porque han hecho del sistema de justicia un instrumento de persecución política. Porque hay una gran impunidad. Sea o no sea, merece un justo juicio. Y miren, ustedes lo acusan de 4,000 millones de pesos. ¿Cuándo van a perseguir los 600,000 millones de pesos que implica la estafa que estamos hablando el día de hoy? Con la que se dejaron de hacer carreteras, puentes, hospitales, escuelas, universidades, combatir la inseguridad. Porque ese dinero ha ido a 3 lugares, principalmente a las campañas de Morena, como está documentado, ha ido también a fortalecer a la delincuencia, al narcotráfico y a otras redes de delincuencia organizada y a los bolsillos de muchos de los narcopolíticos, de los narcomorenistas y a muchos de los empresarios que han visto aquí la oportunidad de hacer negocios. Hoy, en cualquier ciudad de México van a encontrar a familias que se han enriquecido de la noche a la mañana. Y solo ustedes no lo saben, ¿eh? Lo sabe todo el mundo, porque ha visto cómo han prosperado de manera vertiginosa e inexplicable. Sin duda, muchos empresarios están metidos en este gran problema que tenemos. Quisiera pedirle una primera moción de ilustración, Presidenta, por favor. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Tal cual, tal cual. No puede haber una estafa de este tamaño porque había un gabinete criminal. Aquí participaban la Marina, Aduanas de México, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía. Muchas dependencias participaron aquí. Hay que imaginar cómo el gabinete criminal se reunía para coordinarse. No se puede hacer una estafa de esta cantidad, de este nivel, sin que hubiera coordinación entre todas estas secretarías. Es indefendible. Este es un delito, es un crimen que se orquestó desde el gobierno. Afuera se fueron involucrando empresarios y mucha gente más, pero se orquestó desde el gobierno. Y no obstante que hay una gran cantidad de pruebas, no han citado a declarar a todos los que han sido involucrados y señalados por investigaciones serias que se han presentado. Ahora sí, encuentran un perfecto espacio en un exgobernador de otro partido para decir que él es el responsable de esta gran estafa. Es penoso que no asuman su responsabilidad. El pueblo de México está harto de que siempre tengan pretextos en el pasado y en otros para no asumir su responsabilidad. Devuelvan ese dinero. Actúan como una mafia de tal manera que ha habido una gran cantidad de muertes que no se han aclarado. La muerte, empezamos por Sergio Carmona, el amigo cercano del secretario de Educación, Mario Delgado. Sergio Emanuel Martínez, un marino. Carlos Narváez Romero, funcionario de Agencia Nacional de Aduana. Director del Grupo Industrial Proyecta, Daniel Flores. Ernesto Cuitláhuac Vázquez, delegado de la PGR de Tamaulipas. Janet Nava Ramos, auxiliar de investigación de la Fiscalía en Colima. Fernando Rubén Guerrero, contraalmirante de la Marina. Ángel Arnoldo Ramírez, empresario señalado como sucesor de la estructura de Sergio Carmona. Abraham Jeremías, capitán de Marina y ex jefe de la Unidad de Protección Portuaria. Adrián Omar del Ángel, capitán de la Marina. Y así, 2 funcionarios de la Fiscalía, un funcionario de aduanas, empresarios. Esta es una mafia. Ustedes están claros que todos estos les han quitado la vida para que no hablen, para que no digan lo que saben. Es increíble, de verdad, lo que están haciendo al pueblo de México. Vergonzoso. ¿De verdad van a defender esto? ¿Por qué no vienen a defender aquí a Bonilla? Aquí tenemos presumiblemente a 3 senadores mafiosos y tenemos a varios diputados también imputados.
Hoy, ¿ustedes vienen a defender esto? No es posible. Además, nadie les cree, porque pruebas hay por todos lados. La gente lo ve con su vecino que se enriqueció. Sí, hay funcionarios implicados y sí hay políticos implicados. Y si son de todos los partidos, caiga quien caiga, vayan por ellos, hagan una limpia. Ya estamos hartos de todos los días tener este tipo de noticias en lugar de hablar de cómo solucionar el problema de la inseguridad. ¿Por qué es grave este asunto? Es grave porque de este asunto del huachicol fiscal se nutren otros delitos, la trata de personas, la extorsión, muchos otros delitos, las campañas sucias donde permiten ganar a narcogobernadores. ¿Cómo es posible que crean que ellos van a arreglar el problema de la seguridad si finalmente no han sido puestos por el pueblo, sino por la mafia a quien se deben? Ese es el principal problema. Quiero también agregar lo siguiente. ¿Me permite? Senadora Carolina, en el tema del huachicol fiscal, que ahora se le denomina así, pero es del contrabando de combustible, que evidentemente es un desfalco a este país, al erario público de México, y que ha sido, no ha tenido precedente alguno, el de hace unos meses, de 600,000 millones de pesos. Es el acto de corrupción más grande en la historia de México, 600,000 millones de pesos. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que esta Fiscalía General de la República, porque fue la anterior, la que sacó esto que aconteció en el gobierno, en el régimen de Morena, y usted cree que en esta nueva Fiscalía General de la República vaya a hacer las investigaciones correspondientes y sobre todo castigue a los corruptos que llevaron a cabo este huachicol fiscal de 600,000 millones de pesos? Gracias. Lo que es claro es que hay muchas omisiones de la autoridad. Hubo muchas alertas de este problema y no las atendieron debidamente. Lo que es claro es que hemos dejado de hacer muchos servicios que beneficien a la población porque hay un desfalco. Porque el huachicol fiscal es eso, un desfalco a la población de lo que deberían percibir. Ingresando aceites u otros productos que están falseados para no declarar los productos que tienen IEPS, que pagan IVA. A quien defraudaron es al pueblo de México, a la hacienda pública. Por eso, hoy ya no tienen dinero y están quebrados. Esa es la realidad. Ya no estén culpando al pasado. Háganse cargo de su trabajo y de su responsabilidad histórica. No van por ellos, estimada senadora, porque si cae uno, caen todos. Si cae uno, va a hablar. Y hoy espero que Epigmenio Ibarra ya esté preparando su próxima serie, la serie de los sapos mexicanos, porque ya todos están yendo a salvar su pellejo, sálvese quien pueda, con tal de que ellos no vayan a la cárcel, el pueblo de México que se joda. Eso es lo que están haciendo. Y esta serie que debería hacer este señor, pues finalmente puede seguir siendo pagada por el gobierno, como ha sido pagadas muchas de sus obras que ha hecho. Y realmente, por ejemplo, aquí, Marina del Pilar está confesa. Hayan sido o no agentes reales los que tenía enfrente, ella estaba confesando un delito, admitiendo que necesitaba la ayuda. Lo que ella declaró es una confesión y ella anda como la fresca mañana. Eso sí, sin visa, pero le preocupa porque sus propiedades están del otro lado. Ella está confesa y está libre. No es posible este tipo de justicia selectiva, por eso no les creen. Quisiera que pusieran mi otra moción de ilustración, por favor, presidenta. A ver, todo. Bueno, mire, aquí hay dos. O destapamos todo esto y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso. Sí. O tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de todos esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares. Lo que sí quiero es que eso que te dijo a ti me lo haga usted por escrito y lo firma y me lo entrega a mí. Sí. ¿Sí? Con toda la red de vínculos, con todo eso que dice que Climaco y que Manuel y que Fernando. Este audio nos permite ver cómo el secretario de la Marina, Ojeda, tuvo información de primera mano y no denunció. Él dijo que tenía dos opciones, o destapar todo o que ahí quedaba. Optó por la segunda, que ahí quedaba. Eso es vergonzoso. Este señor nunca ha sido invitado a declarar sobre lo que sabe. Sin embargo, el que estaba ahí lo mataron. Y los únicos que sabían dónde estaba de vacaciones eran sus jefes. Es increíble lo que estamos viviendo. Debería darles vergüenza subirse aquí a tratar de darle la responsabilidad a otros. La responsabilidad es de ustedes y tienen que parar esta masacre, porque en todos los estados tenemos este problema. En todos los estados está involucrado las autoridades. ¿Ustedes creen que las carreteras donde asaltan, roban y matan no están controladas por las autoridades? Por eso sucede, porque les dan permiso. Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Híjole, qué pena dan el día de hoy. Adelante. Y se los digo a ustedes, panistas,
quienes históricamente han tratado de construir una narrativa de narcotráfico, de corrupción, y ahora sabemos que son ni más ni menos que los reyes del huachicol. Cínicos, corruptos e hipócritas. Pero no solamente eso. El día de hoy se les cae, me imagino, la cara de vergüenza, porque no solamente sabemos que ustedes se aliaron con el narcotráfico cuando Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, este personaje que se asoció ni más ni menos con el cártel de Sinaloa. Hoy también sabemos que ustedes son el partido de la corrupción, porque si por algo son conocidos, si algo se les sabe, es que son expertos en esquemas de corrupción cuando se trata de autorizar permisos, como lo hicieron en la alcaldía Benito Juárez, el cártel inmobiliario. Ni más ni menos que encabezado por el presidente de su partido, Jorge Romero, que hoy, junto a Felipe Calderón, junto a Vicente Fox y junto a otros impresentables, sale a defender a Ernesto Rufo, que hoy sabemos que es ni más ni menos que el principal huachicolero de nuestro país. Híjole, es que se les debe caer la cara de vergüenza. Sí, por eso ni voltean a ver. La cara de vergüenza se les cae, mejor volteen para abajo. 4,600 millones de pesos de contrabando. Rateros, sinvergüenzas. Pero ¿cómo andaban? Tratando de construir una narrativa en contra de nosotras y de nosotros. 4,600 millones de pesos que hubieran alcanzado para 2 millones de becas para niñas y niños de primaria de la beca Rita Cetina. Pero no solamente eso. En una entrevista escuchamos ni más ni menos que a Jorge Romero decir: ¡ay! Es que Ernesto Rufo solo era socio del 1%. Lo dijo con Azucena Oresti. Pues no, era el socio mayoritario. Lo escuchamos decir: es una cortina de humo, perdón, cortina de humo y de combustible la de ustedes, huachicoleros, que hoy se demuestra que estaban detrás de esta red de contrabando histórica, sin precedente. Pero no solamente eso. Los invito a ver la investigación que publica el periódico El País el día de hoy. Porque por ahí salió Fernando Gómez Montt, quien también fue miembro distinguido del gabinete del presidente espurio Felipe Calderón, a la defensa de este personaje. Y decía: pues es que él no sabía. Y hoy sabemos que quien era comisario de la empresa importadora de los combustibles es parte de la estructura corporativa y accionaria de la empresa de Ernesto Rufo. Sigan volteando para abajo. Se les cae la cara de vergüenza. Los panistas son los reyes del huachicol. 80 cuentas puentes sinvergüenzas. Transferencias por $1,000 millones. ¡Ay! Es una persecución política. La empresa subdeclaró importaciones para evadir impuestos. Y además, pues no podemos dejar de recordar quién era este personaje, Ernesto Rufo. Anabel Hernández, esa que les gusta tanto, decía que era un personaje vinculado con el cártel de los Arellano Félix. Y bueno, hasta Felipe Calderón, que hoy sale a la defensa, pues resulta, sabemos, nos comentan que en un X, antes tweet, decía que había fuertes vínculos y que había entregado el estado de Baja California este personaje al cártel de los Arellano Félix. Y también, curiosamente, gobernaba cuando fue el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se les ha caído hoy la mentira. Trataron de responsabilizarnos y de culparnos de vínculos con el narco. Señores, México sabe que ustedes son un narcopartido. Se les cae la cara de la vergüenza porque trataron de acusarnos de corrupción, y México sabe que quienes encabezaron el esquema de corrupción más importante que ha afectado a miles de gentes en esta ciudad son ustedes, a manos del líder de su partido. Se les cae la cara de la vergüenza y por eso siguen volteando para abajo, porque hoy todo México sabe que ustedes son los reyes del huachicol fiscal. Y se les debe caer la cara de la vergüenza porque el gobierno de México está demostrando resultados contundentes en materia de seguridad. Está limpiando el desastre que nos dejaron. Casi el 50%, me dijeron 7,5, Presidenta, para que no me interrumpa el compañero. Me dijeron 7,5, es correcto, ¿verdad? Gracias, y qué bueno que ya el compañero de la derecha, no solamente desde el punto de vista de su espacio físico, sino ideológico, le ha quedado aclarado ya el tema.
a la derecha progresista de nuestro país. Y concluyo viéndolo a los ojos porque nosotros no tenemos nada que esconder, nada. Pero hoy sí, ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas y por supuesto, reyes del huachicol fiscal. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y a todos. Y por supuesto, queda para la historia, el PAN es el partido del huachicol fiscal. ¿Saben qué deberían de hacer hoy? Pedirle una disculpa al pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Deploramos el Movimiento Ciudadano siempre la descalificación misógina que se hace a las mujeres que se dedican a la política por sus vínculos familiares y personales. Y lo hacemos en todos los casos. En esta Casa del Federalismo hay que poner atención no solo a los temas que se vuelven nacionales. Por ejemplo, empezamos a hablar de Sinaloa hasta que hubo un señalamiento de los Estados Unidos, pero hasta entonces no prestamos atención a ese régimen político criminal que existía en las páginas de los periódicos de allá, en las páginas de internet de allá. Y entonces se creó el caldo de cultivo para que hubiera esta dictadura y esta connivencia con el narcotráfico que nos llevó al problema internacional que existe actualmente, a la conspiración de la que ya hemos hablado para asesinar a Héctor Melesio Cuen, secuestrar al Mayo Zambada y entregarlo a los Estados Unidos. Del mismo modo, creo que tenemos que hablar de Oaxaca. Después de Sinaloa, quizá Oaxaca es el lugar donde más se ha consolidado un régimen político criminal encubierto por una maquinaria de propaganda que, cooptando a los medios y a las secciones de los estados de los medios, desaparece de la conversación pública mexicana, mientras pasan cosas terribles. Salomón Jara, el gobernador, el rey de la primavera, porque dice que gobierna una primavera oaxaqueña, se ha convertido en la cabeza de otro sistema político criminal que incluye mafias de todo tipo, pero quizá la que más se ha agravado es la mafia del despojo. Y ya conocemos el asunto del despojo porque se hizo muy público en la ciudad de Oaxaca, donde por cierto siguen sucediendo despojos y por ejemplo se ha privatizado una calle a favor de uno de los grupos favoritos, constructores de Andrés Manuel López Obrador. Y sí, me permite, diputado. Usted está hablando de todas estas cuestiones que están sucediendo en varios estados. ¿Usted qué opina de que es suficiente ponerse chalequito guinda o irse a Morena para tener impunidad? Es el caso de Hidalgo. El exgobernador Omar Fallado hoy es embajador. Hay una estafa siniestra que orquestó su gobierno y hoy los que la orquestaron son parte de ese gobierno, como debe pasar en Oaxaca y en todos los lugares donde sin duda solamente por acogerse al sistema, al régimen, tienen la protección. Nosotros, en el PRI, a los gobernadores que traicionaron al pueblo, que traicionaron su confianza, los llevamos a la cárcel. Ellos los llevan a las embajadas o los traen al Senado de la República. O sea, ¿qué opina de ese tipo de cosas y que se les hace muy fácil subir y calumniar a la gente sin presentar una sola prueba, solamente para exculparse? Hemos hablado aquí del huachicol fiscal. En mi estado hubo una situación donde un crimen que orquestó López Obrador cuando cerraron los ductos de Pemex, se quemaron en Tlahuelipan muchísimos hidalguenses y el gobernador encubrió al gobierno federal para quedar bien con ellos. Esa es la manera en que van, sin romper el pacto de impunidad, ¿cuándo van a acabar con esta impunidad que tenemos? Es muy complicado que se termine esta impunidad si les dan cabida en el proyecto político que pretendía regenerar la vida pública de México y que después decidió abdicar a todas sus causas por conseguir poder a costa de lo que sea. Y se llenaron de personas que renunciaron al PRI y quedaron haciendo palidecer los peores momentos del PRI con lo que ahora representan muchos de sus gobiernos en todo momento. Pero no necesitamos ver muy lejos para tener esos ejemplos. Por ejemplo, lo de Sinaloa que decía, bueno, el gobernador con licencia, Rubén Rocha, venía de ser coordinador de asesores de un gobierno priista y consultor de otro gobierno priista. Y sin embargo, se vistieron de guinda, recordaron una vieja historia que según ellos los legitimaba y siguieron abusando del pueblo. En Oaxaca ha sucedido y ha seguido el mismo estilo político, o peor, porque debo decir que ni siquiera con los gobiernos de los Murat se vio esta cantidad de abusos y sobre todo de encubrimiento de la política criminal. De tal forma que hasta que no haya un examen de conciencia, pero también un proceso legal
que acompañemos todas las fuerzas políticas, no vamos a lograr superar ese problema ni aquí, ni en el estado de Hidalgo, ni en el estado de Sinaloa, ni en el estado de Oaxaca. Y eso es algo que le urge a nuestro país, que se sigue consumiendo en una dinámica de cada vez mayor violencia, una violencia que no vemos en los medios de comunicación y que por eso tenemos que señalar desde esta tribuna. El gobernador de Oaxaca se ha beneficiado de una acción propagandística de un supuesto izquierdista que es el ex vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, que vino a diseñarle esa primavera oaxaqueña pensando en las primaveras árabes y traicionando todo lo que decía pensar el supuesto seguidor del zapatismo. Mientras se llenan la boca y la propaganda de reivindicación de los pueblos indígenas permiten, por ejemplo, que en San Pedro el Alto desplacen a más de 220 familias. Permiten que se le despoje a San Pedro el Alto de más de 17,000 hectáreas, que secuestren con armas largas una enorme región por su ambición de recursos forestales y por la situación, por la posición estratégica para el tránsito de mercancías ilegales. Han amenazado estas semanas con invadir más hectáreas con la protección del gobernador. Aquí le exigimos a la Secretaría de Gobernación y a la de Seguridad que pongan atención ahí. Si no, va a haber mucha sangre, va a haber muertos y se los estamos avisando antes. Sería una terrible omisión que, diciéndolo aquí, las instancias federales no volteen a ver a San Pedro el Alto, pero en general al estado de Oaxaca, que nunca está en los titulares de los grandes medios nacionales. Gracias, presidente. Al pan, pan y al vino, vino. No hay de otro. Aquí, cuando una investigación llega a los suyos, ya el discurso cambia. Ya no quieren hablar de investiguen hasta las últimas consecuencias. No, ya no. Ya dicen, es persecución. Son presos políticos, por favor. Son políticos corruptos. Y en un descuido, si las investigaciones avanzan, será un político preso. Y miren, porque aquí estamos hablando de un robo a la nación, de contrabando de hidrocarburos, estamos hablando de elusión fiscal, evasión fiscal, de mecanismos financieros para ocultar muchos recursos públicos, y eso todo probablemente y sin duda de origen ilícito, y eso es delincuencia organizada. Yo le pido a la mesa una moción de ilustración para ver de qué estamos hablando, si la autoriza. 58 albercas olímpicas. Miren nomás cuántos autos con lo que se está debatiendo allá ahorita. ¿Cuántas vueltas a la tierra le darían estos litros? Tan solo de los que se están investigando por ahí. ¿Cuántos años podría circular un solo automóvil? Ya lo quisiera el pueblo esa gasolina. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que no le corresponde al Ejecutivo declarar culpables, queremos que los órganos de justicia se pronuncien, y en eso estamos. En eso es lo que estamos encaminando, sin menoscabo de ningún origen partidista, sin ningún tipo de señalamientos que pudieran dar protección o quitarla, porque las biografías políticas no compran impunidad. ¿Me permite, senador? Orador, ¿me pudiera hablar usted sobre el nuevo partido político que se denomina Somos México? ¿Qué relación tiene con lo que usted nos está comentando? Gracias. Fíjense que este caso está documentado. Desde el 2000 empiezan las investigaciones, en el 2011, por cierto, mucha felicidad debe tener Ana Lilia Pérez de ser la periodista que documentó todo esto del cártel negro, de ese origen, porque se declaran el ombligo de la transición democrática, de la alternancia, como si tuvieran el acta de nacimiento, esta colusión del salinismo con el panismo, y que originó esta historia del cártel negro, entre otras tantas triquiñuelas y robadera al país, el Fobaproa, bueno, todo el desastre en el que han metido a nuestro país. Y obviamente no nada más en el pasado, sino lo quieren proyectar como el color de este producto que se estaban robando. Este partido rosa que pretende, al juntarse con el azul, pues dar ese color del robadero que tenían desde hace tiempo. Por eso, ¿cuál partido nuevo? ¿Cuál idea de democracia? Qué bueno que en este país hay mecanismos, pero el olor, la historia, los actores políticos son lo mismo que viene del panismo, y se juntan también con sectores del PRI, porque es el prianismo llevado a futuro con su candidata presidencial que tuvieron. Yo solamente insisto, no va a haber protección, las biografías partidistas no compran impunidad, y
no se puede proclamar nadie que quiera estar fuera del imperio de la ley, declararse perseguido político. La Fiscalía va a sostener sus acusaciones, estoy seguro, con pruebas. Que la defensa ejerza sus derechos plenamente. Que la autoridad judicial resuelva como lo hará, estoy seguro, con independencia. Porque México necesita verdad, integridad y rendición de cuentas. La alternancia, a diferencia de lo que ustedes hicieron, no solo cambia partidos, la Coca por la Pepsi, no. La alternancia debe de ser un cambio de cultura política. Nosotros hemos sostenido que la transformación verdadera cambia las reglas para que ningún partido, que se oiga bien, ningún empresario y ningún personaje político, venga de donde venga, se coloque por encima de la ley. Y en este caso, como en todos los que están aquí queriendo sacar al día de hoy, como lo traen sus propagandistas políticos extranjeros, queriendo generar un ambiente que en el país no hay. En el país hay calma, hay tranquilidad. Deberían de ver la foto de nuestra presidenta ya en el cierre del Mundial, pues dando muestras de que este país es de triunfadores. Culmino, presidenta, diciéndoles que no nos hagamos bolas, como el clásico diría. La ley es la ley y va a llegar a quien le tenga que llegar. Y si la ley sigue como va, se podrá hacer justicia y habrá un político más preso en este país. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy amable, como siempre. Se le agradece las atenciones. Miren ustedes, yo les hice una propuesta muy respetuosa. Que armaran las bicamerales que no han instalado. Una de ellas, por cierto, renunció el presidente de la misma. Y que podamos ahí discutir con seriedad y profundidad los grandes problemas del país, dejando a un lado muchos adjetivos que desde Palenque les ordenan proferir acá. La segunda es que citemos aquí en el Senado a los titulares de varias dependencias que ustedes protegen. Y los protegen porque no quieren que vengan a rendir cuentas donde lo deben de hacer. Por ejemplo, a los de materia de seguridad, yo les preguntaría por qué solamente están resolviendo el 1% de los problemas de Huachicol y si van a respetar el debido proceso, porque eso es lo que han resuelto. Al señor secretario de Relaciones Exteriores, ¿por qué no propone que salga el embajador de Noruega, que aquí ha sido señalado por la bancada mayoritaria diciendo que es huachicolero? Porque fue gobernador de Hidalgo ese tipo y dijeron que los anteriores gobernadores eran huachicoleros. Por lo tanto, Omar Fayad debe de salir así del servicio exterior porque ustedes lo califican como huachicolero, que yo creo que sí. Y también debería de salir el inepto de Julio Menchaca, porque todo el mundo sabe que el centro del huachicol en el país es el estado de Hidalgo, que él mal gobierna, por desgracia. Me gustaría que vinieran los funcionarios de seguridad para que nos aclararan la violencia y los narcobloqueos que hay en el estado de Nayarit, mal gobernado por uno de Morena. Queremos discutir y platicar los problemas. Aquí se pronuncian frases como asquerosos. Yo no se los pronunciaría a ustedes. No obstante que algunos de ustedes traen un pleito con el agua y el jabón, y es evidente. Yo creo que el único asqueroso fue lo que hizo López Obrador con este país y su punta de fanáticos. Gracias. Ahí está mi propuesta para que vengamos a discutir. Las imágenes que ustedes vieron acá son de Tabasco, del día de ayer. Ni es un montaje ni nadie le está aprovechando. Que el inepto gobernador de Tabasco, el señor Javier May, se ponga a chambear. Eso es lo que debería de hacer, porque esas imágenes son de Tabasco. Que por cierto, presidente, hay que decirles a los del canal del Congreso que no aparecieron en el canal. Y cuando la pandilla de fanáticos aquí trae algún anuncio, hacen grande la toma para que salga. Yo sé que el director del Congreso, del canal del Congreso, anda en campaña y es TikToker, influencer. Que se ponga a chambear ese Aragán. Gracias. Con su venia, presidenta. Hay un nivel que se llama miseria de la política. Se puso una imagen con una cabeza y se hizo una interpretación como si fuera un triunfo del PRI. Miserables los que lucran políticamente con el dolor ajeno. También quiero recordar que el señor Alito Moreno se fue a los Estados Unidos como digno representante del PRI a pedir que se considerara como narcopolítico
a Morena. Se les cae esta mentira. ¿Me permite Porque el diputado? Oiga, diputado, ¿qué opinión tiene usted que distinguidos panistas crean que Rufo Appel es un preso político? Voy a responder la pregunta en un momento. Nada más que antes, acabo con el PRI. A partir de esta fotografía, la presidenta Claudia Sheinbaum fue invitada a la final a un lado de Donald Trump. ¿Se imaginan? Se cae por la borda esta argumentación absurda. Dejen de hacer el ridículo. A ver si alguno de los expresidentes tuviera la capacidad de presentarse con esta dignidad. Ahora voy con los máximos representantes de la hipocresía, el PAN. Ahora, este es su símbolo, Ernesto Rufo o Ernesto N. Porque definitivamente lo que se tiene con los crímenes asociados a este personaje es pruebas contundentes del saqueo. Pero particularmente aquí, lo que quiero utilizar este tiempo en esta tribuna es para pedirles, por favor, que no usen el término presos políticos, porque los presos políticos en la historia de nuestro país son sagrados. Y este no es un preso político, como se ha manifestado por parte de connotados panistas, y tienen el descaro de venirlo a decir aquí, es un delincuente. Los verdaderos presos políticos, por ejemplo, en 1968, daban su vida por las causas correctas de la historia. No ensucien con sus asquerosas manos y su ridícula forma de actuar provocativa la historia de nuestro país. Que vivan los presos políticos, que vivan los que nos permitieron construir esta historia y esta nación a costa de su sangre. Y todos estos delincuentes como ustedes, directito a la cárcel con pruebas. Es tanto, Presidenta. Bien, muchas le pareció el video. Diputados y senadores de Morena 4T hacen picadillo a diputados y senadores del PRI y MC. Dice Arturo que los únicos y verdaderos reyes del huachicol son los del PAN, y para muestra basta un botón. Hace unos días pescaron en Coahuila con vagones repletos de puro combustible a Rufo, Rufín, Rufián, con las manitas en la mera masa, millones de litros de hidrocarburos para darles miles de vueltas a la tierra sin parar. Gabriel García del PT les dice que son unos miserables porque lucran con el dolor de la gente hasta el punto de mostrar fotos indebidas en el Senado, ni más ni menos que por parte del porrazo malandrazo de Moreira, que por cierto lo esperan en el Tambo en Coahuila por todo lo que se embolsó cuando gobernó. Y Manuel Huerta les dice que en el PAN son unos hipócritas porque cuando una investigación llega a los suyos, el discurso cambia. Ahí no dicen que se investiga hasta las últimas consecuencias, porque luego salen con que es persecución. Nada de eso, son políticos tranzas, dijo Huerta, Gabriel y Ávila. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.